paranasales, del temporal y la zona. En cada uno de ellos siempre va a haber una técnica que tiene mejor rendimiento respecto a otro. Vamos a ver primero los senos paranasales. Vamos a ver una revisión primero de los senos paranasales, tanto en anatomía como de la órbita y los entonces, de la técnica de imagen que nosotros usamos para poder hacer el diagnóstico de las patologías de senos paranasales, siempre vamos a empezar primero con una radiografía simple, en este caso, de senos paranasales. Pero el gol estándar para poder ver las patologías es la tomografía computada. Y la mejor ventana para poder ver las diferentes patologías es la ventana O. No se olviden que no es la ventana de tejido blando, sino es la ventana O. Conforme vamos a ver. La resonancia magnética realmente podría ser útil en algunos casos en una neoplasia, por ejemplo, donde hay compromiso de tejido blando, o de repente hay compromiso de sospecha de invasión vascular, de compromiso neurológico, podríamos de repente utilizar la resonancia magnética. Y las técnicas de medicina nuclear son muy útiles básicamente para poder ver la parte oncológica. Sobre todo esta técnica, no se olviden que la tomografía por emisión de positrones, conjuntamente con la CT, que poco a poco vamos a ir viendo conforme avanzando con el curso, que sí me da una información mucho más ya metabólica, me da es mucho más exacto y valora, por ejemplo, lo que es recurrencia tumoral, va a dar respuesta al tratamiento, que son las indicaciones. La técnica del SPECT está un poco limitada, ¿no? Por el hecho de que no se cuenta con trazadores que son muy específicos, así por ejemplo que la PET-CT sí tiene radiotrazadores que son mucho más específicos para poder valorar, ¿no?, una determinada indicación. Entonces vamos a ver primero la anatomía por imagen de los senos paranasales. No olvidarse de una de las ventajas, por ejemplo, de las radiografías simple en general o la tomografía, es que no valoras usted de manera simétrica. La ventaja es que los senos paranasales son pares. Nosotros tenemos el seno frontal tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tenemos los senos maxilares tanto del lado derecho como en el caso del lado izquierdo. Entonces, es una ventaja que yo puedo comparar. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta acá, ¿no?, el número 4 que corresponde al seno maxilar. Entonces, acá siempre no se olviden que es el lado derecho, ¿no?, y este es el lado izquierdo. Por ejemplo, esta es una incidencia, ¿no?, posterior-anterior, o también se le llama una proyección órbito-meatal, ¿no?, órbito-meatal. Entonces, que poco a poco ya está casi en desuso esta proyección, porque como ya les dije, lo ha superado definitivamente la tomografía computada. La ventaja de la tomografía computada, vamos a ver más adelante, de que me da los diferentes planos, los axiales, cortes sanitales, coronales, y eso me permite porque ya hemos visto que la radiografía simple, su gran limitación es que se superponen las estructuras. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá están superpuestos los senos hemorroidales, las encías hemorroidales. Las encías hemorroidales, por ejemplo, tenemos las anteriores y tenemos las posteriores. Acá no puedo delimitar muy bien cuáles son las anteriores y cuáles son las posteriores. Teóricamente, pues, ahí como ven ustedes el número, serán las que tienen menos densidad, pero a ciencia cierta no lo puedo definir muy bien. Entonces, ya la tomografía sí me puede mostrar con mayor resolución las entidades hemorroidales. Es más, igual el seno senoidal, que está en un plano mucho más posterior, aún menos. Entonces, para eso van a ver ustedes que los primeros radiólogos, ¿no?, crearon algunas incidencias con la radiografía simple. Una de ellas, por ejemplo, una de las más utilizadas era la proyección de Walters, o la incidencia de Walters, que era una inclinación de la cabeza para poder visualizar mucho mejor, por ejemplo, los senos frontales o los senos maxilares. Por eso que hablamos con ustedes algunas de las incidencias que se utilizan mucho en los senos paranasales. Tenemos
acabamos de ver, ¿no? La lateral, la de Waters o también la lateral. Pero si ustedes se dan cuenta, la técnica ideal pues la tomografía completada, ¿no? Y ahí tiene justamente, miren, en este corte coronal, vamos a mirar que los cortes coronales van de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces empezamos siempre haciendo los cortes de adelante para atrás. Y acá ya tengo mucho mejor detalle, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, el seno frontal lo defino mucho mejor, se ve con mejor resolución, se muestra mejor. Vamos a empezar diciendo que la ventaja que tiene de poder valorar los senos paranasales es que su contenido es aire. Y el contenido aire, regreso también nuevamente a la radiografía simple, si ustedes se dan cuenta, el contenido como es aire se visualiza radiolúcido. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene la relación de los senos paranasales, que como el contenido es aire, lo vamos a visualizar con el radiolúcido. Y cuando vamos a ver alguna alteración de esa densidad, por ejemplo, si hay líquido, si hay un quiste, vamos a ver que va a haber un incremento de esa densidad o una reopacidad. Y otra ventaja que yo lo puedo también comparar, por eso que hemos visto una de las características de los senos paranasales es que son simétricos, están en número par. Entonces yo puedo comparar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. No les miento, tienen el mismo tamaño, uno mide y tiene la misma dimensión. Entonces por eso que también uno puede decir, el seno paranasal derecho está de mayor tamaño que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque podría haber una hipoplasia del seno de cualquiera de los senos. Hipoplasia significa que hay una disminución del tamaño. Puede también haber agenesia. Entonces muchas veces no vemos, una de las más frecuentes, por ejemplo, es no visualizar el seno frontal. Pero acá si ustedes se dan cuenta, ustedes me dicen, pero doctor, no tiene la misma simetría, no tiene la misma forma. También depende mucho cómo uno hace la adquisición de las imágenes, también depende mucho cómo hace uno el posicionamiento, para poder ver con mucha mejor la simetría. Porque también uno de los parámetros en la evaluación sistemática del seno paranasal es el de la simetría. Si uno ve asimetría, uno puede sospechar que por ahí puede tener alguna alteración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este corte coronal sí visualizo yo muy bien ya los senos paranasales. ¿Cómo se dice en tomografía? ¿Tú cómo te llamas? Américo. Américo. ¿Cuál es la terminología básica de la tomografía? Cuando ves una lesión de estas características. Ya negrito, no traía un poco de negro, está negrito. Pero ya no vamos a decir negro. ¿Cómo se dice en tomografía? A ver, una de mis alumnas de Romina. ¿Tú sabes la Romina? ¿Cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Hipolenis. Y a ustedes les repito todas las clases prácticas, ya no se pueden quitar. Y les he mostrado también radiografías. Ahí el desecho. Hipodenso. Entonces, todo lo que es hipodenso, porque si ustedes se dan cuenta, la cortical, no se olviden que también los huesos paranasales están conformados, tienen el mismo nombre de los huesos. Entonces, estamos hablando acá del maxilar, y van a ver ustedes que su pared, como ustedes se visualizan, ¿cómo se dice? Hiperdenso. Hipodenso, hiperdenso. Y los tejidos blandos, que acá están viendo ustedes los músculos, miren acá los músculos, el recto superior, el recto inferior, los rectos laterales, se dice isodenso. Los músculos siempre van a ser isodensos. Hiperdenso, la cortical. Por eso que ustedes es bien difícil que pueden evocar una resonancia con una tomografía. La tomografía lo van a ver ustedes en hueso hiperdenso, no se pueden evocar. No es difícil, ¿no? Y el negrito, que ha dicho, por ejemplo, mira, este paciente tiene acá un quiste, ¿no? Un quiste mucoso. Ahí no miren ustedes, no hay simetría, y hay una simetría, aprovechando la coyuntura, ¿no? Es un quiste mucoso, una retención mucosa. En Lima, con la humedad, es muy frecuente los pacientes tener esa patología. Pero volvemos nuevamente para ver alguna de la anatomía, estamos viendo anatomía radiológica. Por ejemplo, miren la lámina cribosa, que es una laminita, la flecha que me está señalando acá. Este, por ejemplo, es la lámina cribosa del etmoide. La lámina cribosa del etmoide. Y ahora sí lo puedo ver, por ejemplo, muy bien las endillas etmoidales. En este caso son las endillas etmoidales anteriores.
posteriores, porque solamente estoy cogiendo un plano, en este caso un corte, porque yo si sigo haciendo los cortes más atrás, lo voy a ver ya las salidas, voy a desposte posteriores. Esa es una de la tomografía es una técnica genial, excelente, pero es una de mis técnicas favoritas, digamos, porque realmente me da mucha satisfacción, porque yo me hago un tiro muy fino con la tomografía. Igual vemos el tabique, por ejemplo, el tabique nasal, ¿no? Recuerden el tabique nasal que tiene tejido cartilaginoso, por eso tiene esta densidad. Miren, ustedes se dan cuenta, miren la densidad, por eso le digo. Es una densidad casi para una densidad. Siempre en tomografía vamos a hablar de densidad. No. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos hablado que los rayos cuando atraviesan los tejidos van creando densidad? Donde el tejido es más duro, tiene más número atómico, porque los tejidos tienen también elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el calcio, por eso que el calcio lo vemos interregno. Es muy difícil, todo tiene una explicación, no hay que perderse la cosa de memoria. O por ejemplo acá también tengo, miren, los cornetes. Ustedes cojan su cornete, ¿no? Es tejido celular y también tejido cartilaginoso. Por eso tiene esa densidad. Por ejemplo, estos de acá son los cornetes ante, porque están muy altos. Después vamos a hacer los cornetes medios, pero vamos a ver lo que en la siguiente semana. Entonces, la tomografía, no olvidarse, es el gol estándar para la pregunta de examen, siempre le pregunto. Por eso que vengan siempre a las clases. Por lo menos que vengan a las clases, están la buena nota. Y eso lo tengo bien claro. Ahí seguimos haciendo un corte coronal mucho más posterior ya, ¿no? Sigo haciendo los cortes ya más posterior. Los cortes puedo hacerlo de 1 milímetro, puedo hacerlo menos de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros. Para nosotros, para hacer los cortes son de 5.000. No tiene sentido hacer cortes más finos, porque no me va a servir. Entonces acá tienen un corte más, ya lo puedo ver, miren las salidas hemorroidales poste. Miren, por eso se llama celdilla, ¿no? Miren, acá está la lámina papirácea, esta lámina como el papiro, que se visualiza ligeramente hiperdensa, ¿no? Miren acá. Acá también se puede ver muy bien. Esta viene a ser la lámina papirácea, como el papiro, se ha sido de blanco, de los faraones, de la cultura egipcia, el papiro. Y otra palabra será papel. Y igual los cornetes también, igual que se acá. Y estos son los cornetes de inferiores porque están más posteriores. Igual el seno maxilar. Ahora sí miren los senos maxilares. Los senos maxilares se ven completamente simétricos. Completamente simétricos se ven los senos maxilares. Y su contenido, y acá por ejemplo en este corte, por ejemplo este viene a ser la cristalaria, o la cresta de gallo. Esta imagen que ven ustedes hiperdensa es la cresta de gallo, o sea, que ustedes conocen la apófisis cristalaria. Ya no visualizo, por ejemplo, ahí los senos maxilares, los senos frontales. ¿Por qué? Porque los senos frontales están más anteriores. Bueno. Entonces, acá todavía yo no visualizo los senos frenolares, porque los senos frenolares están en cortes más posteriores. Ahí tienen ustedes. Ahora ya, como este corte es mucho más posterior, ya visualizo los senos esfenoides, que también se cruzoparan, y siempre con la misma característica. Es hipodemis. Igual los senos maxilares, ya lo veo miren arriba el cornete medio, más pequeño se ve, y acá los cornetes inferiores. Y estas estructuras que ustedes están viendo acá es el meato, porque si ustedes recuerdan, todos los senos tienen comunicación y terminan en el oso, que más o menos es una estructura que más o menos va por acá. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una comunicación. Claro, acá no me permite porque es un corte un poco más anterior. Aprovechando los dientes, los molares. Ustedes se dan cuenta, los molares tienen bastante calcio. Es lo que la mamá, la abuelita, toma tu leche, ¿no? Para que los dientes crezcan. Mira acá, ¿cómo lo visualizamos de estos? ¿Hiperdensos? Acá está. Esto se llama la orofaringe. La orofaringe. La faringe lo vamos a ver en orofaringe, en rinofaringe y en hipofaringe. Sería por clase para decir un poco más complejo.
Y de la proyección de Waters, como les comentaba, Waters es el nombre pues, que lo introdujo, que es una proyección inclinada. ¿Para qué? Para poder ver mejor los senos frontales, como ustedes están viendo acá. Y también los senos maxilares. Entonces, como antes, los médicos radiólogos, antes de tener la tomografía, ¿no? Tenían que buscar pues, la forma de cómo poder evaluar. Y ahí crearon las famosas incidencias. Esta es una incidencia de Waters. ¿En qué significa? Que es una inclinación y los rayos dan órbito-gratal. ¿Con qué finalidad? Para poder recuperar, porque si ustedes regresan nuevamente a la radiografía simple, si bien es cierto, se puede ver los senos frontales de acá, pero como se superpone, ¿qué se superpone? La misma calota. Por eso que no se ve con mucha resolución, se ve ligeramente reducido, pero acá en esta proyección de Waters definitivamente lo veo mucho mejor. Se ve ya de radiolúcido, como digo ahí. Igual también acá con ustedes la pirámide nasal, ya con ustedes. ¿Qué hueso forma la pirámide nasal? ¿No? Anatomía. Uno es el bom. El bom, el otro. Ay, chico. Entonces acá tienen, por ejemplo, miren ya un corte axial. Los dos eran cortes coronales. Entonces los cortes axiales van de arriba hacia abajo. Por eso que si ustedes se dan cuenta, ahora puedo verlo con mucha. Mira acá, por ejemplo, ya puedo ver el os. Mira acá la comunicación. Entonces acá tienen ustedes el seno maxilar, siempre los orientes el lado derecho, el lado izquierdo, el tabique nasal, porque el tabique nasal también tiene estructura ósea y la misma obvio tejido blanco. Entre los cornetes, miren su densidad de los cornetes, tiene una densidad isoéntica. Entonces, no es difícil la apófisis pterigoides, ¿de acuerdo a la apófisis pterigoides? Donde se inserta el esternocleidomastoide. Miren hasta dónde llega el esternocleidomastoide. Ahí se inserta la apófisis pterigoides. Entonces, un corte, miren acá. ¿Qué ventana es? ¿Cómo? ¿No? Ventana ósea. Esa es la mejor ventana. Pregunta de examen, la ventana. Me ponen ventana de parte blanca. El campo de visión, que significa field of view, vista de campo, de 12 centímetros. 12 centímetros puede fijar toda la cara. ¿Cómo puedo ver mejor ahora las encías hemorroidales? Observen cómo veo mucho mejor. Miren las encías, la lámina papirácea que les acabo de decir, perfectamente. Y el 3 que viene a ser el seno senoide. Sigue siendo cortes axiales. Y observen cómo yo tenía que ser para poder ver los senos un poco hemorroidales posteriores. Le realizaba una proyección lateral. Miren acá el seno frontal, ¿no? Las encías hemorroidales anteriores, las posteriores, y acá un poco que se vean las justas del seno senoide. Pero jamás se va a ver como la tomografía. Ya vieron que la tomografía pues, en su rendimiento es igual también los maxilares, el maxilar superior. Y este sería como si fuese una lateral. ¿Qué corte es este? ¿Es sé? ¿Qué corte? Sagital, es un corte sagital. Los cortes sagitales van de derecha hacia derecha. Entonces acá se lo puede ver muy bien el seno frontal, las encías hemorroidales anteriores, las posteriores, el centro senoidal, el cornete superior. Mira, ahora sí me puedo ver el cornete superior mucho mejor, el cornete medio y el cornete inferior. ¿Está bueno? ¿No? ¿Para qué tienen? ¿Cuál es la utilidad de los cornetes? Para que el aire que lo altera del aire. Temperatura por el cuerpo, ¿no? Pero si no, todo el mundo se para. Por eso que muchos
a muchos les da agarrando sinusitis. Por eso que vamos a ver uno de los signos en sinusitis aguda o en sinusitis crónica es la inflamación de los órganos. Igual acá lo mismo, las heridas del seno frontal, ¿no? Siempre ventana ósea, siempre ventana ósea. ¿Por qué siempre ventana ósea? Porque predomina, ¿no?, el hueso, la columna del hueso. En desmedro de lo que quedó blanco. Miren el parénquima cerebral, no lo veo tan bien. No lo veo tan bien. Y pregunta también que siempre tomo en el examen, saber evaluación sistemática. Entonces, ¿qué tengo que yo considerar para una buena interpretación de las imágenes, teniendo siempre un orden? Ya les he dicho, si estuvieran haciendo ustedes el examen físico, el examen clínico, en primer lugar tengo que ver la forma, ya lo vimos, la forma, el tamaño, su densidad, que sabemos que la densidad es aire, la mucosa parietal, lo vamos a ver ahorita, el espesor de la mucosa parietal y también el espesor de la pared. Vamos a ver que hay en sinusitis aguda, por ejemplo, hay un aumento del espesor de la mucosa, un poco periódica. Pero en la crónica, por ejemplo, vamos a ver que se altera el espesor de la pared. Entonces ahí va a ver usted la diferencia. Luego pasamos a las órbitas. No se olviden que el gol estándar para las órbitas hoy por hoy la resonancia. Como ustedes recuerdan, el globo ocular no es tejido blando. Puedo empezar primero con una tomografía. Es más, ahora también existe la ecografía orbitaria, que los traductores son tan pequeñitos, más pequeños todavía que acá, que puede evaluar muy bien, ¿no?, el globo ocular. Entonces ustedes se dan cuenta, ¿esto qué ventana sería? En tomografía, ya es una ventana de tejido blanco. Ya cambiamos a la ventana, porque quiero visualizar ahora mejor. Por eso que ustedes ven en la parte ósea ya más grosera, no se ve con mucho detalle en la parte ósea. Pero ya, por ejemplo, miren, puedo ver acá ya el seno cavernoso. Y si lo veo el seno cavernoso hiperdenso, entonces está como plástico. ¿Se acuerdan que es el seno cavernoso que se nutre de la vena? Por eso que ven la vena, y en la vena también se distribuye el contraste. Entonces, volviendo al globo ocular, como ustedes lo vamos a ver en la cámara anterior, miren el cristalino que con ustedes es un lente, porque tiene esa densidad. Miren la densidad del cristalino, que me separa la cámara anterior de la cámara posterior. El humor vitrio, miren el líquido, como lo vamos a ver, ¿no?, ligeramente hipodenso. El nervio óptico, miren acá, ¿no?, un poco la rama oftálmica y también la hendidura orbitaria superior. Y vamos a ver más adelante algunas estructuras también como los globos oculares, por ejemplo, como el descubren los músculos. Acá tienen ustedes, miren el recto superior, isodenso, el recto externo, ¿no?, el recto inferior. Acá tienen ustedes el oblicuo inferior, miren acá el oblicuo, acá está el recto inferior, acá está el oblicuo. Y obvio que da también los senos. Miren la diferencia. Ya los senos ya no se ven con tanta restricción como si se ven en ventana O. Estamos en ventana de tejido blanco. Y también acá un poco los conductos lacrimales. Miren acá los conductos lacrimales. También se ven ustedes. Porque ustedes han visto que las lágrimas cuando caen, como lo sienten muchas veces también en los senos maxilares. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que tener en consideración? También subrayo, porque siempre pregunto esto. Igual lo mismo. Tenemos que ver la forma, el tamaño, el estado de las paredes, la forma y posición. Mucho me interesa porque muchos pacientes tienen protosis. Protosis significa que los globos oculares salen hacia afuera. Tenemos que ver también los músculos intraorbitales, ver su espesor, su posición de los músculos que acabo de mencionarles. El tejido graso retroocular para ver la densidad, porque muchas veces el tejido graso también se inflama y eso me produce también alteración de la densidad. Y de la misma manera también el nervio, ver su posición, que más o menos lo habíamos visto acá en la tomografía. Acá, por ejemplo, miren, ver su posición, debe tener esta posición, porque también algunos autores consideran, por ejemplo, esta es la región del cono posterior. Si ustedes acuerdan, es un conito, ¿no?, con un cono. Y siempre debe haber una simetría, ¿no? Miren, acá el espacio, entonces
estamos hablando ahí que si está simétrico, que está en su posición habitual, los medios ópticos, y también su espesor, visualizar también el espesor, ¿no? Y este se molesta, la resonancia magnética. ¿Ves qué secuencia hay? La luna que está al fondo, que está quedando bien rico, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? La que hablé de tus cabellos, ahorita somos ahorita. Sí, claro, ¿qué te duele? A ver, ¿qué secuencia es de la resonancia magnética? ¿Cómo te llamas? Brigitte, Brigitte. ¿Qué secuencia es? Mucho duele. Mala hora con usted. A ver, ¿qué me dice qué secuencia es? No están repasando en la plática. ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor de práctica? ¿Ah? Uy, espera. ¿Hay un voluntario que me dice? ¿Tú? A ver, ¿tú cómo te llamas? En resonancia no hablamos ventana, estamos hablando de las secuencias. Para empezar, sigue de explicar la secuencia. A ver, ¿dónde están? A ver. No me vas a quedar mal. T2, porque el líquido lo ves hiperintens. El líquido lo ves hiperintens. La grasa lo ves también hiperintensa, pero no tanto como el líquido. Aquí te la grasa. ¿No? ¿Esto que era el seno maxi? Igual también en la resonancia el aire lo vamos a ver de baja señal. Y miren ahora, por ejemplo, quería llegar yo acá al nervio óptico. Miren. El nervio óptico, qué bonito se ve. No era como acabamos de verlo, por ejemplo, la tomografía documental. El nervio óptico se ve con mejor resolución. Podemos ver, miren, la vena oftálmica superior, ¿no? Si se dan cuenta, miren acá, tanto en la oftálmica superior también como la inferior. El músculo oblicuo menor. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablamos del músculo? Igual acá, por ejemplo, miren el pulso. Entonces la ecografía, la resonancia magnética positiva. Pero también podemos ver nosotros la ecografía ocular, lo que les hablaba. Sobre todo en pacientes en neonatos, uno quiere valorar, por ejemplo, ahora que está de moda con las infecciones de los neonatos, uno quiere valorar si hay compromiso. Entonces puedo hacer bien practicable. Miren cómo podemos ver muy bien el párpado, ¿no? La córnea, miren la apocenicidad se ve hiperecogénica. La cámara anterior que se veía en la resonancia, en la tomografía hipodensa, ahora lo veo hipoecogénica. Miren el humor vítreo en general, ¿no? Se ve anecoico porque tiene el todo lo que es líquido lo vamos a ver anecoico. Y la grasa que vemos ustedes acá, lo vamos a ver un poco anecoico. Miren la retina que tiene músculo, más que músculo de tejido nervioso, por eso que tiene esa toxicidad. Entonces también podemos aplicar. El número 5, ¿qué es? El cristalino. Como tiene ecos, es un tejido más sólido, por eso que tiene esa toxicidad. Hiperecogénico. Entonces, no hay ningún problema de hacer ecografía. Es más, es una buena alternativa. Acá tienen igual otros, la cámara anterior. ¿Cómo se llama este de acá? El cristalino, el cuerpo vítreo, y acá tienen ustedes el nervio óptico, miren por ecografía. No es una buena técnica para el nervio óptico, ¿verdad? Entonces la resonancia pues sí tiene mucho mejor resolución. Y por último el temporal. Entonces el temporal tiene tres porciones de un resolutivo. El temporal, como ustedes saben, fue igual la trascendencia que tiene el temporal. Para empezar, que por ahí discurren los pares craneales, el séptimo y el octavo. El séptimo es facial y el octavo es el octavo. ¿No? ¿Cómo tiene nombre? ¿El octavo par cómo se llama? ¿El óculo? Óculo. No he dicho de comida. Y la ventaja del hueso temporal, que tiene tres porciones, ¿no? La escamosa, la mastoidea y la petrosa, que vamos a ver. Entonces acá esto es un poco ya pasó de desuso. Ahí por favor. Levanta la mano y me pregunta.
Y ya pasó al desuso. Mira, yo me acuerdo de la lateral que era de Schuller, la de Stemper, me acuerdo, la de Higgs. Qué obvio que esto ya lo ha superado pues, definitivamente la tomografía. Ya para ver temporal con la radiografía simple, ya no se hace. Igual, para que ustedes tengan miedo, igual teníamos otro tipo de profesiones. Mira ahí, en una incidencia transorbitaria que les acabo de mencionar, transorbitaria, miren para ver el temporal. El temporal que ustedes acá se ven un poco acá el dorso del peñasco. El dorso del peñasco. Acá un poco se ve el conducto auditivo interno. Miren acá este conducto acá, uno solamente lo único que hace es medir las dimensiones. Y si está de mayor espesor, o uno pensar por ahí alguna patología, más no podemos decir, ahora con la tomo puede un más diagnóstico más no podemos lograr. Con la de Schuller, miren acá el conducto auditivo, miren el conducto auditivo externo, la articulación, miren acá está la articulación temporomandibular, la articulación, por ejemplo, que arriba está el temporal. Las encías, como ustedes, porque no se olviden que el hueso temporal también tiene sus encías, las famosas encías mastoideas, ¿no? Igual también, por acá se ve algo el seno sigmoideo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos cardiovascular. Pero no hay mejor que la tomografía. Miren la tomografía, con este corte coronal. ¿Cómo ya lo puedo ver mejor las encías sigmoidales? Miren cómo puedo ver sus paredes hiperdensas. Y su contenido se ve hipoético porque tiene aire. Esta porción se llama la porción, ¿cómo se llama la porción? Mastoidea, o también se llama peñasco. Esta porción que ustedes ven acá se llama la porción escamosa, como si fuese una escama. Y esta es la porción petrosa, donde está básicamente, bueno, tienes ahí los conductos semicirculares, ¿no? Por aquí ustedes acá, miren. Acá están los conductos semicirculares y el conducto auditivo interno. Acá también está el vestíbulo. ¿Recuerdan el vestíbulo? Está el oído medio, el oído interno. El oído interno. Acá, si ustedes se dan cuenta, es el conducto auditivo interno. Acá está el tímpano, miren el número 2. Acá el tímpano, acá. ¿No? Entonces acá, miren, acá está el, para que ustedes también se puedan guiar. Y acá tienen ustedes el aditus anantro, ¿no? El antro, el aditus anantro. El antro, ¿por qué le llamaron antro? Porque se ve completamente hipoénese. Por acá no se ve muy bien la porción donde están los recesivos, ¿no? Que esté acá está, se ve mucho mejor. Entonces, el corte axial, miren cómo se ven mastoides, con mejor resolución, sus paredes. Acá está el antro, y miren acá cómo sigue el antro, y empiezo primero. ¿Cómo se llama el primer recesivo? El martillo, un martillo. El yunque, no se ve por acá el estribo. Acá tienen ustedes, miren el agujero del séptimo nervio craneal, miren acá, el vestíbulo y el caracol. Acá se ve un poco el caracol, ¿no? Y el conducto auditivo interno que se comunica con el encéfalo. Por eso que es importantísimo esta relación. ¿Se acuerdan que ya hemos visto que acá me interesa acá el séptimo par y el octavo? ¿Se acuerdan del octavo? El octavo que era el auditivo, ¿se acuerdan? Era el auditivo. Entonces, en el estudio sistemático de los temporales tenemos que comparar los conductos auditivos, que acabamos de ver acá los conductos auditivos, de ambos lados. La gran ventaja de la tomografía me da de ambos lados, sobre todo los cortes coronales me dan muy bien. Las encías, ver su integridad, su densidad, su contenido. Por ejemplo, muchas veces en las mastoiditis las encías están ocupadas por líquido, un traumatismo, una fractura ocupa por sangre, por ejemplo, y las encías van a cambiar de densidad. ¿Qué más voy a ver? El oído medio, para ver pues, ¿no? La cadena de los recesivos, si hay presencia de aire. Igual los vestíbulos, que acabo de ver acá el vestíbulo, viene acá. Y por último, los conductos auditivos versualmente. Vamos a ver en patología, por ejemplo, un schwannoma.
aumenta producto de esta mezcla. Y también ahora que estamos, como ya les dije en una de las primeras clases, la reconstrucción de, ¿no? Cómo yo puedo reconstruir, por ejemplo, el oído medio y el oído interno en una forma. Y ahora, lo que más esperan los niños, me acuerdo que un tipo estaba trabajando en la central para los niños que nacen con sordera congénita, por ejemplo, ¿no? Y aproximadamente la cirugía y la prótesis estaba aproximadamente $50,000. Imagínense quién tiene esa opción de poder padres preocupados. Pero ahora con la impresión 3D ha disminuido, ¿no? Con uno de mis amigos, porque ustedes se dan cuenta, con la tomografía yo puedo hacer una reconstrucción 3D a la medida del niño, del video del niño, porque le estoy haciendo exactamente la tomografía a ese paciente. Entonces con la impresión 3D se está haciendo ya los implantes cocleares para mejorar toda la audición. Entonces ustedes se dan cuenta, mira, desde el tímpano, como ustedes acá, miren el tímpano, acá está el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Y acá miren el caracol, el caracol viene los conductos circulares. Y también la comunicación puede hacer para estar, ¿no? Entonces, la tomografía me proporciona pues esa gran ventaja. Pues preguntas de la primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, el gol estándar para poder valorar el mastoide, ¿cuál era? La tomografía lumbar. ¿En qué ventana? Dependiendo, ¿no? Si es ventana, si quiero ver la porción, por ejemplo, petrosa, la porción mastoidea, pues será ventana ósea. Y si quiero ver ya los excesivos, ¿no? Tendrá una ventana de tejido blanco. La ventaja de la tomografía es que en mi mismo estudio yo puedo cambiar la ventana. Yo puedo cambiar la ventana sin ningún problema. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, pasamos